Números 7. Después de haber terminado Moisés la erección de la morada y la unción y santificación de la misma, con todos sus utensilios, y la unción y santificación del altar, con todos sus utensilios, presentaron sus ofrendas los príncipes de Israel, las cabezas de sus casas paternas. Ellos eran los príncipes de las tribus, quienes habían presidido el censo. Presentaron como ofrenda suya delante de Yahvé 6 carros cubiertos y 12 bueyes, un carro por cada 2 príncipes y un buey por cada uno de ellos, y los llevaron ante la morada. Habló entonces Yahvé a Moisés diciendo: Recibe de ellos estas cosas, para que sean destinadas al servicio del tabernáculo de la reunión. Las darás a los levitas, a cada cual según su servicio. Recibió pues Moisés los carros y los bueyes, y los entregó a los levitas. Dio 2 carros con 4 bueyes a los hijos de Gersón, según las necesidades de su servicio. 4 carros con 8 bueyes dio a los hijos de Merarí, según las necesidades de su servicio, que cumplían bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero no dio nada a los hijos de Caat, porque a su cargo estaba el servicio de aquellos objetos sagrados, cuyo transporte se hacía llevándolos a los hombros. Los príncipes presentaron también ofrendas para la dedicación del altar. El día en que fue ungido, presentaron ellos mismos sus ofrendas ante el altar. Y Yahvé dijo a Moisés: que cada día uno de los príncipes presente su ofrenda para la dedicación del altar. El que presentó su oblación el día primero fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Trajo como ofrenda suya una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día llegó el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El cuarto día se presentó el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día vino el príncipe de los hijos de Simeón, Selumiel,
hijo de Surasadai. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surasadai. El sexto día presentó su ofrenda el príncipe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. El séptimo día se presentó el príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El octavo día llegó el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día se presentó el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoní. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoní. El 10º día vino el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite, para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día llegóse el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán.
El 12º día se presentó el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Era su ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos según el siclo del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para el holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Estos fueron los dones ofrecidos por los príncipes de Israel para la dedicación del altar el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 tazas de plata, 12 navetas de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 siclos y cada taza 70, siendo el total de la plata de estos vasos 2.400 siclos según el siclo del santuario. 12 navetas de oro llena de incienso, cada naveta de 10 siclos según el siclo del santuario, siendo el total del oro de las navetas 120 siclos. El total de los animales ofrecidos en holocausto fue 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos primales con sus ofrendas y 12 machos cabríos para el sacrificio por el pecado. El total de los animales ofrecidos como sacrificios pacíficos fue 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabríos, 70 corderos primales. Estos fueron los dones ofrecidos para la dedicación del altar después de su unción. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo de la reunión para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Así hablaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En este capítulo hemos escuchado lo que fue la ofrenda de los príncipes. Y antes de maravillarnos que los políticos hayan ofrecido ofrendas para el santuario, al menos sería una maravilla hoy en día, nos hemos maravillado primero de cómo repite lo mismo por 12 veces las ofrendas de los príncipes. Responde Monseñor Straubinger diciendo que esta monotonía que llama el hombre moderno a esta minuciosa enumeración de las ofrendas, nos muestran el corazón de Dios, que es un corazón de padre. Como un padre recibe las pequeñas cositas que les trae su hijo, y el niño quiere que el padre tome detalle de cada cosa que le ofrece, y así hace Dios con cada una de las ofrendas de estos príncipes. Es el corazón del Padre que habla en estos versículos, literariamente monótonos, sí, y secos, pero escritos por inspiración divina, como toda la Escritura, como toda la Biblia, para que sepamos que Dios anota en el libro de la vida los servicios más pequeños hechos en honor suyo. Y en este capítulo los príncipes, que son 12, hacen ofrendas. 2 tipos de ofrenda, una en nombre de la tribu y otra una ofrenda personal, la oblación personal. En nombre de cada tribu ofrecen carros, que eran para transportar las cosas del templo cuando el templo tenía que marchar, las tiendas, las bases, etc., que eran cosas pesadas. Los príncipes ofrecen 6 carros y 12 bueyes. Entonces Moisés le va a dar 4 carros a Merarí y 2 carros a Gersón. Pero al otro príncipe de los levitas, recuerden que los levitas estaban separados en 3 grupos, aquellos que llevaban las cosas más sagradas tenían que llevarlas sobre los hombros, no podían llevarlas sobre los carros. Entonces estas ofrendas son hechas por el mismo pueblo, por las 12 tribus. Y dice el padre Dolindo que este es el oficio del poder civil en el mundo. Tiene que facilitar a la Iglesia su caminar, poniendo a la disposición
los bienes materiales, su potestad humana, para cooperar en este marchar de la Iglesia. Y luego los políticos hacen una oblación personal y hacen todos los tipos de ofrecimientos. La oblación que se le llamaba de flor de harina, ofrecen incienso también, y luego animales para los 3 tipos de sacrificios: para el holocausto, para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio pacífico. Entonces es justo que el poder político también colabore con la Iglesia, especialmente con las cosas sagradas. ¿Cuántos reyes hemos visto en la historia que han donado cálices sagrados, objetos sagrados, han embellecido la Iglesia? Y por eso cuando uno va a los grandes templos de la antigüedad, uno los ve realmente hermosos, con objetos valiosos, costosos. ¿Qué es lo que significa este capítulo? A Dios no se le dan las obras. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de criticar las riquezas que tiene la Iglesia, que es un símbolo de que los pueblos han dado lo mejor de ellos en reconocimiento a la grandeza de Dios, a la gloria de Dios. Y el capítulo termina contándonos cómo Moisés escuchaba la voz de Dios en el tabernáculo. Dios hablaba con Moisés. Por eso los gobernantes de las naciones, aunque su ámbito es la política, no por eso tienen que privarse de escuchar la voz de Moisés, la voz del Papa en este caso, que nos trae el mensaje de Cristo al mundo. Y tienen que recordar, dice el Padre Dolindo, que al final del mundo las naciones también van a ser juzgadas y los príncipes de esas naciones van a ser juzgadas también. Y sobre la balanza no se van a poner las guerras que lucharon los pueblos, quién era más poderoso, quién tenía más bombas atómicas, sino más bien quiénes les han dado más gloria a Dios, qué naciones glorificaron más a Dios, honrándolo, alabándolo, amándolo. Cuando un país contribuye a la Iglesia, ese país progresa, es bendecido. Y si no lo hacen, dice el Padre Dolindo, se vuelven tribus de bárbaros, de salvajes, que solamente buscan una vida material y se pudren en el pecado y en el desorden. Claro que también hay que rezar para que en la Iglesia haya santos obispos, santos sacerdotes, como aquel del cual vamos a hablar ahora, de San Basilio Magno. Toda la antigüedad le dio el título a San Basilio de Magno, grandioso, grande, porque en él todas las cosas fueron grandes. El Papa Benedicto XVI, en la catequesis que él dio sobre San Basilio, que fueron 2 catequesis que le dedicó, dice que toda la Iglesia, la de Oriente y la de Occidente, mira con admiración a San Basilio. Nace en el 329 en Capadocia, que actualmente es el país de Turquía, pero él nació en el norte, en Cesarea de Capadocia, distinta de la Cesarea que se nombra en la Biblia, la Cesarea de Filipo. Allí él nació de una familia cristiana, muy católica, refinada, muy culta y muy rica también. Su padre se le llama San Basilio el Viejo, también es santo su papá, y era un renombrado profesor de retórica en la Nueva Cesarea. Su madre, que también es santa canonizada, Emelia, casándose con San Basilio el Viejo, tuvo 4 hijos y 5 hijas, 9 hijos en total. 3 de estos hijos llegaron a ser obispos y santos: San Basilio Magno, del cual hablamos hoy, San Gregorio de Nisa y San Pedro de Sebaste. 3 obispos hermanos santos. Y de las hijas, la hija mayor, Macrina, fundó un convento y también está canonizada, Santa Macrina. Santa Macrina, la joven se le dice porque resulta que su abuela también está canonizada. Digámoslo ya, San Basilio, junto con su hermano Gregorio de Nisa y su amigo Gregorio Nacianceno, son conocidos como los 3 padres capadocios. Ya los conoceremos más a los otros 2. San Basilio estudió en Constantinopla y luego durante casi 5 años va a estudiar en lo que fue la capital intelectual del mundo antiguo, Atenas, en Grecia. Allí fue compañero y gran amigo, la amistad entre él y San Gregorio Nacianceno es increíble. También tuvieron de compañero a un estudiante que se llamaba Juliano, que más tarde sería el emperador, ya hablaremos sobre él.
Entonces el amigo de San Basilio, San Gregorio, dice que cuando Basilio terminó sus estudios, había adquirido todo el conocimiento alcanzable por la naturaleza del hombre. O sea, era un hombre que lo sabía todo lo que se podía saber en esa época. Entonces se volvió un hombre muy famoso, era muy aplaudido por sus enseñanzas, incluso convirtió al catolicismo a su propio maestro, a Éubulo, y los dos fueron a Jerusalén a visitar los lugares santos y allí ambos se bautizaron en el río Jordán. Pero a pesar de haber tenido tanto éxito en el mundo, estaba insatisfecho. Se había dado cuenta de que había perdido el tiempo en vanidades. Él mismo lo confiesa en una carta. Dice así: un día, como si yo despertase de un sueño profundo, volví mis ojos a la admirable luz de la verdad del Evangelio y lloré por mi miserable vida. Entonces se va a retirar a una vida de soledad, de penitencia. En esa época todavía no existían los monasterios como existen ahora. Entonces, experimentando esta nueva vida en el desierto, se va a ser amigo de un solitario llamado Efrén, el gran San Efrén, el segundo padre de la iglesia que hemos considerado, pero no podía comunicarse con él porque Efrén era sirio, no sabía hablar en griego como Basilio. Entonces, ¿qué hizo? San Basilio oró a Dios pidiendo por él y milagrosamente Efrén quedó doctísimo en griego, así que ambos se pudieron comunicar. Entonces, a partir de ahora se va a dedicar a conocer la Biblia, las Sagradas Escrituras y a la vez los escritos de los santos padres, de los primeros que habían vivido en los primeros 300 años. Entonces, más tarde, basado en los escritos que dejó San Basilio, las cartas que él escribía aconsejando a los monjes, se va a organizar más adelante la vida monástica como la conocemos ahora. San Benito, que va a organizar la vida monástica en Occidente, lo consideraba a San Basilio como su maestro, dice el Papa Benedicto. San Basilio no fundó una orden monástica en el sentido estricto como lo conocemos ahora, pero sí fundó muchos monasterios. Entonces él va a ser llamado el padre del monacato oriental. Dejó reglas escritas, las reglas largas y las reglas breves. Las largas explican los principios de la vida monástica y las breves ya se aplican a la vida diaria de cada monje. Los primeros pasos de la vida monástica se habían dado en realidad en Egipto, en el norte de Egipto con San Antonio Abad, que dirigía a otros ermitaños que se reunían a su alrededor, y en el sur de Egipto por San Pacomio, que ya vestían hábito los monjes y hacían votos, pero eran libres de organizar gran parte de su horario según sus propios deseos. Entonces, San Basilio lo que va a hacer es introducir el espíritu de la vida en común. Incluso los monjes antiguamente competían en quién hacía más penitencia. Entonces aquí se va a regular la penitencia y va a ser muchísimo más moderada, aunque hoy en día sería vista todavía como muy excesiva. Pero San Basilio le daba mucha importancia al trabajo como penitencia corporal. Él veía en el trabajo una disciplina para el cuerpo y para la voluntad, y un medio para cumplir el mandamiento de amar al prójimo. Por eso los monjes tenían que trabajar ayudando a los forasteros, alojando a los viajeros, cuidando a los huérfanos, educando niños. O sea, tenían que relacionarse con la sociedad. Debían aprender oficios como la carpintería, la arquitectura. Debían mantener jardines, granjas. Miren lo que él escribe. Se debe dedicar 1 hora al día para las comidas, de modo que de las 24 horas del día y de la noche, sola ésta se dedique al cuerpo. Y las horas restantes, o sea, las 23 horas que quedan, sean totalmente ocupadas en las actividades de la mente. El sueño debe ser ligero y fácil de interrumpir, para lo cual ayuda la escasez de la dieta. Y debe interrumpirse el sueño deliberadamente para meditar sobre temas elevados. Por eso San Basilio va a introducir las oraciones de prima y de completas en el oficio monástico y quedaron 8 horas litúrgicas para rezar, 8 momentos litúrgicos para que los monjes rezaran, lo cual se ha mantenido prácticamente hasta el presente. También los sacerdotes, los monjes, las monjitas rezan el oficio divino según el modelo de San Basilio, de hace 1600 años prácticamente.
También reformó la liturgia, fue un sabio reformador litúrgico, dice el Papa Benedicto XVI. De hecho, hay una plegaria eucarística o anáfora que lleva su nombre, y gracias a la organización que él le dio a la salmodia, a los salmos, el pueblo se enamoró de los salmos y comenzó a rezarlos. San Basilio incluso recomendaba la comunión frecuente y hasta diaria, y se dio cuenta del cansancio de la gente en los servicios extremadamente largos y acortó las oraciones públicas. En esa época, el emperador Valente, que era filo-arriano, que estaba rodeado de obispos arrianos herejes que no creían que Cristo era Dios, y esta herejía del arrianismo estaba arrasando con la iglesia en todo el oriente y el occidente también, entonces decidió salir de su vida monacal para oponerse a los herejes. Fue en esta época cuando murió el obispo de Cesarea y todo el pueblo y el clero aclamaron a San Basilio como pastor. Iba a ser obispo por solamente 9 años. Y en aquel breve periodo de tiempo realizó tantas actividades. Por ejemplo, comenzó a construir hospitales. Construyó en las afueras de Cesarea un gran hospital, que era uno de los más famosos, el más lujoso, porque para los enfermos lo mejor, como decía el Padre Pío. Incluso en una sección del hospital, el mismo San Basilio recibía y abrazaba a los leprosos. Y como dice el Papa Benedicto XVI, es como una especie de ciudad de la misericordia que él hizo, que tomó el nombre de Basiliades, y en ella hunden sus raíces los modernos hospitales para la atención y curación de los enfermos. Miren cómo los hospitales es una creación de la Iglesia, de un obispo. Por eso decía el Papa Benedicto, realmente San Basilio es uno de los padres de la doctrina social de la Iglesia. Hizo muchísimos milagros y uno de los más grandes, convertir a un judío, convirtió a varios. Por ejemplo, uno que estaba a misa mirando cómo San Basilio le daba la comunión al pueblo y vio que la hostia se transformó en un niño hermosísimo en las manos de San Basilio y que San Basilio lo partía y lo repartía a este niño al pueblo. Esto hizo que él se convirtiera a la fe. Una vez que, por ejemplo, el emperador le estaba dando iglesias católicas a los arrianos, y habiendo una disputa de una iglesia que el emperador quería dársela a los arrianos, concertaron en que se cerrase la iglesia y aquellos a cuyos ruegos se abriesen las puertas, que esa se quedase con ella, los católicos o los arrianos. Entonces estuvieron de acuerdo, los arrianos por 3 días estuvieron rezando frente a la puerta, pidiéndole a Dios que les abriese la puerta. No lo hizo, por supuesto. Luego vino San Basilio, oró muy brevemente, tomando su báculo en la mano, dijo en alta voz aquello del Salmo 24, «Levantado puertas vuestros dinteles y alzaos portones antiquísimos, para que entre el Rey de la Gloria». Y al punto, como si tuvieran orejas y ganas de obedecer, por sí mismas se abrieron las puertas. Muchos de los arrianos, viendo este milagro, dejaron su error y se hicieron católicos. Tuvo ese valor para defender la libertad de la Iglesia, dice el Papa Benedicto, enfrentándose a los poderosos para defender el derecho de profesar la fe verdadera. Por eso, una vez que estuvo frente al prefecto pretoriano, Modestus, enviado por el emperador, le dijo Modestus, «¿Qué significa esto, Basilio, que te enfrentas a un príncipe tan grande y te muestras obstinado cuando los demás ceden?» Le preguntó a Basilio por qué no temía su poder, que lo podía mandar a confiscar sus bienes, al exilio, a la tortura y la muerte. ¿No temes esto? Y San Basilio le respondió, «Piensa en alguna otra amenaza. Estas no tienen ninguna influencia sobre mí. ¿Confiscación? No corre riesgo de confiscación quien no tiene nada que perder, salvo estas mezquinas prendas y unos pocos libros. ¿Exilio? Tampoco le importa el exilio a quien no está circunscrito por un lugar. ¿Torturas? Ni las torturas pueden dañar a un cuerpo tan frágil que se rompe el primer golpe. Con solo golpear una vez, la muerte sería ganancia. No haría sino enviarme más pronto a aquel por quien vivo y trabajo». Modesto le dijo que hasta entonces nadie le había hablado así al prefecto. Y San Basilio le respondió, «Tal vez Modesto nunca se peleó con un obispo». Porque realmente Basilio era un obispo como tiene que ser.
un teólogo profundo, un organizador, un buen administrador, un orador elocuente, un estilista de la escritura, o sea, un gran escritor, un asceta en su vida personal y al mismo tiempo un agudo pensador y reformador social. Así que el que desee ser obispo, piénselo muy bien antes. Entonces el emperador Valente, viendo que no podía nada contra Basilio, decide desterrarlo. Antes de que se cumpliera la orden, su hijo, el único hijo del emperador, Galates, que tenía 6 años, se enfermó repentinamente, le pidió a San Basilio que fuera a rezar por él, y el niño se recuperó. Pero Valente había prometido bautizar a su hijo como católico, lo cual no hizo. Trajo arrianos que lo bautizaran arriano, y poco después de ser bautizado, el niño murió. Luego de Valente, otro gran enemigo que se va a levantar va a ser el emperador Juliano, que había sido su compañero de estudios, pero ahora era Juliano el Apóstata, porque habiendo sido bautizado, había renegado de la fe de Cristo. Y un día que Juliano el Apóstata iba a la guerra contra los persas, le envió un mensaje a Basilio a pedirle dineros y refresco para sus soldados. Y como San Basilio le respondió que no tenía que mandarle salvo algunas pequeñas cositas, Juliano se enfureció tanto que amenazó con matarlo y destruir la ciudad bien volviese de la guerra. Cuando San Basilio escuchó esto, supo que lo iba a hacer, entonces, lleno de temor, pidió al pueblo que ayunase. Fueron al templo de Nuestra Señora, que estaba cerca de la ciudad, en la cual estaba sepultado San Mercurio, un soldado mártir, y a la noche, San Basilio, estando durmiendo, le pareció ver al mártir San Mercurio que le decía cómo iba a poner por obra lo que la Madre de Dios le había mandado, que era castigar como merecía al tirano. Entonces se admiró mucho San Basilio de esto, se levantó por la mañana, fue a ver el monumento del santo y no halló su cuerpo. Miró las armas del santo que también se guardaban ahí porque era soldado y halló que faltaban. Al otro día, cuando se levantó, vio el arma que ya había vuelto a su lugar sangrienta y el cuerpo del santo también en su lugar. Pocos días después pasó por allí Libanio, que era el criado de Juliano, y les dio noticias de cómo en la batalla contra los persas un soldado desconocido tiró una lanza al emperador y lo mató. Y el emperador Juliano el Apóstata murió blasfemando de Cristo, diciendo: «Me has vencido, Galileo». Galileo, el nombre que él le daba a Cristo. Realmente San Basilio luchó contra aquellos que negaban que Jesucristo era Dios o que negaban que el Espíritu Santo era Dios. Por eso San Basilio, dice el Papa Benedicto, es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad. De hecho, él puso los cimientos para el segundo concilio ecuménico que se realizó en Constantinopla en el 381, aunque él no viviría para ver ese concilio. Por eso cuando lo eligieron obispo, San Atanasio, el gran San Atanasio, le escribió para felicitarle. Por eso después de San Atanasio, San Basilio es reconocido como el más grande campeón de la Iglesia de Oriente contra el arrianismo y otras herejías del siglo IV. ¿Cuáles fueron las obras que escribió San Basilio? A pesar de que la principal fuente de su sabiduría era la Biblia, la Sagrada Escritura, fue el primero de los padres que recomendó el estudio de los clásicos paganos. Y a los jóvenes de modo especial una vez les dirigió un discurso sobre cómo podían sacar provecho de la cultura pagana de su tiempo. O sea, reconocía el valor de la literatura clásica, griega, latina, y los ejemplos de virtud que se encuentran en ella. Por eso San Basilio le enseñó a los jóvenes, dice el Papa Benedicto XVI, a tener una actitud crítica y abierta hacia la cultura de esa época. Por eso los escritos de San Basilio eran leídos no solamente por los cristianos, sino por los paganos de su época, que valoraban tanto el estilo que él tenía como su contenido tan sabio. Entonces escribió San Basilio contra el arrianismo y otras herejías, compuso sermones, elaboró reglas de vida moral, ya sea para el cristiano sencillo o para los monjes, y escribió muchas cartas. 365 han llegado hasta nosotros. Sus obras doctrinales más importantes son sobre el Espíritu Santo, otro que se llama Moral y otro que se llama Filocalia, que es una recopilación de los escritos de Orígenes, el otro padre de la Iglesia, que reunieron él y su amigo San Gregorio Nacianceno. Y en esas 365 cartas uno llega a conocer lo admirable del alma de San Basilio.
Si bien la obra más famosa en la antigüedad fueron las Confesiones, el libro llamado Confesiones que escribió San Agustín, compiten con este libro en descubrirnos el alma de un hombre dolido por sus pecados, dolido por el desaire que le hacían los demás, que acepta constantemente las adversidades, la cruz, como un castigo por sus propios pecados. Muestran a este hombre que era tan formidable para sus enemigos, buscando fuerzas por acá y por allá para su propia alma. Tenía un espíritu tan sensible San Basilio, y a pesar de que llevaba una vida tan ascética, parecía que ignoraba su cuerpo, que no lo cuidaba para nada, y sin embargo en su carta menciona tanto los males del cuerpo, su debilidad, su enfermedad. Incluso las cartas nos presentan la imagen de alguien que hizo todos los sacrificios para poner primero a Dios, pero que a la vez tenía profundos afectos por los demás. Por ejemplo, una carta escrita 2 años antes de ser obispo, en el 368, le escribe un amigo así: acababa de morir su madre. Ahora, como resultado de mis pecados, me he visto provisto del único consuelo que poseía, mi madre. Le ruego que no se burle de mí por lamentar mi orfandad en este momento de la vida, sino que me perdone por no tener la paciencia de soportar la separación de un alma cuya semejanza no contemplo entre los que se quedan atrás. Mi mala salud ha regresado de nuevo, y de nuevo yazgo en mi lecho, y dispuesto casi a cada hora a aceptar el inevitable final de la vida. No se vislumbra ningún motivo de esperanza. Este hombre tan enfermizo, que se sentía morir 2 años antes de ser obispo, y que cuando fue obispo fue una cosa increíble por 9 años solamente, porque luego ya el último año esas enfermedades lo van a acabar, tenía un corazón tan sensible como el nuestro, sufría como cualquiera de nosotros. El cardenal Newman, escribiendo sobre San Basilio, dice que se le podría llamar a Basilio el Jeremías o el Job del siglo IV, por tanto que sufrió. No solamente físicamente, hasta moralmente. Hasta el Papa San Dámaso llegó a sospechar de San Basilio que no hubiese caído en la herejía. Miren cómo los santos también eran incomprendidos. O uno de sus males físicos era el hígado, sufría mucho con el hígado. Y en una ocasión, cuando compareció ante el tribunal del subprefecto del Ponto, este magistrado, este príncipe, amenazó con arrancarle el hígado a San Basilio. Y San Basilio le respondió: hágalo, me da muchos problemas donde está. Cuando ya estaba cercano a su muerte, tenía un médico judío llamado Joseph, que era doctísimo en medicina, pero que lo quería bien a San Basilio. San Basilio había intentado convertirlo al catolicismo, pero no podía. Y un día que el médico le vino a ver y vio qué mal que estaba seguro de que iba a morir ese día. Y el santo le dijo: ¿y si mañana estuviera vivo, qué pasará? Y el judío le respondió: si mañana estuvieses vivo, yo me hago cristiano. Y esto lo dijo no porque quería ser cristiano, sino porque estaba certísimo de que iba a morir esa tarde. San Basilio aceptó el desafío, se puso en oración y le pidió vida para el día siguiente, y Dios se la concedió. Y le dio fuerzas para que se levantase sano a la hora de tercia, o sea, a las 9 de la mañana, y fue a la iglesia. El judío estaba tan confundido a ver este milagro que se dejó bautizar por el mismo San Basilio. San Basilio volvió a su lecho y al poco tiempo expiró. Sus últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces termino con las palabras del Papa Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, podemos decir que este Santo Padre de un tiempo tan lejano nos habla también a nosotros y nos dice cosas importantes. Ante todo, esta participación atenta, crítica y creativa en la cultura de hoy. Luego, dice el Papa, la responsabilidad social. En nuestro tiempo, en un mundo globalizado, también los pueblos geográficamente lejanos son realmente nuestro prójimo. Y finalmente, la amistad con Cristo.